dejo los espacios y gracias a todos por participar. Bienvenido. Bueno, gracias Winston, gracias Marina, gracias a todos los oyentes. Encantado pues de estar aquí en este ciclo de conferencias que creo que es una actividad maravillosa que hacen ustedes o patrocinan ustedes y que de alguna manera es fomentar el Dharma entre todos los hispanoparlantes del mundo y sobre todo usar este tiempo de crisis, este tiempo en el cual nos tenemos que quedar en casa, utilizarlo en lo más posible pues para apreciar las enseñanzas del Dharma, para imbuirnos más en las enseñanzas del Dharma. Yo creo que desde ese punto de vista ha sido un tiempo maravilloso. Dentro, por supuesto, de todas las limitaciones que conlleva esta pandemia. Sí, hoy el título de la charla de hoy, de la conferencia de hoy, es el drama del Prajnaparamita, apariencia y realidad. Es uno de los temas centrales del budismo, sobre todo del budismo Mahayana y Tantrayana. Es un tema que nos lleva a lo más profundo del entendimiento del modo de ser de las cosas y de los fenómenos, del modo de la realidad. Y básicamente es siempre, en principio, medio y fin, no es otra cosa más que el pensamiento y la palabra del Buda, expresada a través, en algunos momentos de él mismo, en otros momentos a través de otros que se han dedicado más que a interpretar la palabra del Buda, es a clarificarla de manera de que la palabra del Buda mantenga el sentido original que el Buda le dio a su palabra y no se transgiverse, no se difumine de alguna manera el significado de lo que él de alguna manera quiso transmitir. Entonces, bueno, yo quiero comenzar esta charla, primero que nada, situando el Prajnaparamita, que creo que es importante dentro del gran compendio de enseñanzas budistas, dentro de la gran variedad de tradiciones, de diversas tradiciones budistas que existen, dónde se ubica el Prajnaparamita, qué es el Prajnaparamita y cómo se llega al Prajnaparamita, que creo que también es enormemente importante. El Prajnaparamita es básicamente un sutra o un cuerpo de sutras, de los cuales los más nombrados o los más famosos son el Sutra del Corazón y el Sutra del Diamante, específicamente el Sutra del Corazón, que es quizás el que todos conocemos, el que todos de alguna manera o en algún momento hemos estado expuestos a él. Esa es, diría, es la versión resumida del compendio de los cientos de sutras que componen la doctrina del Prajnaparamita. Y está atribuido o se encaja dentro de la llamada segunda vuelta del Dharma. Sabemos que el Buda enseñó su palabra, enseñó su doctrina, haciendo girar la rueda del Dharma. Y es dicho que la hizo girar en 3 ocasiones diferentes. Una primera ocasión, con la primera vuelta del Dharma, donde enseñó básicamente la doctrina de las 4 nobles verdades, junto con la doctrina del surgimiento dependiente. Una segunda vuelta del Dharma, donde enseñó la doctrina de Sunyata, la doctrina de la vacuidad, y una tercera vuelta del Dharma, quizá un poco controvertida en algunos sectores, pero una aceptada de manera general, una tercera vuelta de Dharma, donde el Buda enseñó la llamada naturaleza búdica. Y esas son los 3 grandes grupos de enseñanzas. En el primer grupo de enseñanza se encaja dentro de la tradición Theravada, el segundo grupo de enseñanza se encaja dentro de la tradición
Mahayana, y el tercer grupo de enseñanzas es la tercera vuelta del Dharma, el tercer grupo de enseñanzas, es básicamente lo que da origen a toda la doctrina tántrica, a toda la doctrina del Vajrayana. De manera que es en esta segunda vuelta del Dharma donde el Buda, de alguna manera, expone sus enseñanzas sobre la vacuidad, donde se encaja el Prajnaparamita. Muchos estudiosos del budismo, muchos maestros del budismo, dicen que la primera vuelta del Dharma, o sea, las 4 nobles verdades, es un grupo de enseñanzas transitorias, en el sentido de no es que sean inferiores, ni mucho menos, sino transitorias en el sentido de que son enseñanzas que no son definitivas y que sirven para comprender adecuadamente el segundo grupo de enseñanzas, que es las enseñanzas de la vacuidad. Hay un grupo también de estudiosos del budismo, de maestros budistas, que dicen que las enseñanzas de la vacuidad de alguna manera son también enseñanzas transitorias y que sirven para la gran enseñanza o la enseñanza definitiva, que es la enseñanza de la naturaleza búdica. Particularmente no estoy de acuerdo con eso, es mi posición particular, y creo que las enseñanzas de la naturaleza búdica son enseñanzas también de orden transitorio, y que la gran enseñanza, la enseñanza definitiva del Buda, son las enseñanzas de la vacuidad. Las enseñanzas de naturaleza búdica son transitorias porque solamente sirven para entender la vacuidad, para entender la falta de solidez, la falta de sustancialidad de la naturaleza búdica. De manera que si en la segunda vuelta del Dharma el Buda enseña la enseñanza de Sunyata, en la tercera vuelta del Dharma realmente el propósito del Buda es enseñar, o es mostrar las enseñanzas del Mahasunyata, que es la gran vacuidad, que es la vacuidad de la mente, la vacuidad de la naturaleza de la mente, la vacuidad de la propia naturaleza búdica que albergamos todos los seres sintientes. Yo diría que también para ubicar, digamos, esta conferencia es importante utilizar el pensamiento del Buda, y nada mejor que ubicar las enseñanzas de la vacuidad y las enseñanzas de las dos verdades con la misma palabra del Buda. A mí una de las frases del Buda que más me ha impactado, o que siempre me impactó por su simplicidad, pero por su enorme profundidad, son los 2 primeros versos del Dhammapada. Son, si no mal no recuerdo, se llaman los versos gemelos, y son el verso número 1 y verso número 2 del Dhammapada, donde el Buda empieza este tratado, este compendio de la palabra del Buda, empieza diciendo que la mente todo lo precede. La mente es anterior absolutamente a todo. La mente es inclusive anterior a nuestra experiencia cognitiva, al mundo que vivimos, a la experiencia del mundo que vivimos todos los días. Es la mente la que precede todo aquello. Y sigue diciendo el Buda en ese primer verso que quien actúa con intención positiva, quien actúa de manera bondadosa, compasionada, amorosa, pues de alguna manera la felicidad lo acompaña igual que si fuera su sombra. Y también dice que quien actúa con intención negativa, pues de alguna manera la infelicidad lo acompaña como la rueda de la carreta acompaña al pie del buey, que la arrastra. De manera que la mente es lo que todo precede, y necesariamente la mente es justamente el contexto en el cual se desarrolla el Prajnaparamita, y no es algo
que podemos perder de vista con respecto a esto, todas estas cosas que vamos a conversar. Las enseñanzas de la vacuidad realmente no comienzan, ni mucho menos, en la segunda vuelta del Dharma, con la enseñanza de Prajna Paramita, y el Buda las enuncia de manera clara, de varias maneras, en la primera vuelta del Dharma. Número uno, el Buda centra su discurso además revolucionario para la época del Buda, centra todo sobre el concepto de anatta. Anatta no es otra cosa, pues la traducción que la falta de naturaleza, la falta de sustancialidad del yo. Anatta se conoce también como la doctrina del no yo. Y debemos recordar que el Buda también dice en el Dhammapada, lo dice en otras partes, pero específicamente en el Dhammapada, que los tres signos, las tres marcas que distinguen al pensamiento budista, lo que lo hace absolutamente diferente de la gran totalidad de las otras tradiciones religiosas, de las otras tradiciones espirituales, esas marcas son básicamente tres. La primera es dukkha, que es la insatisfacción generalizada que ocurre por el hecho de estar vivo. La segunda es anicca. Anicca se refiere al fenómeno de la impermanencia. Todo está permanentemente en cambio, nada es fijo. Y el fenómeno de la impermanencia necesariamente está relacionado con la causalidad de la cual ya vamos a hablar. Con la causalidad, pero no la causalidad desde el punto de vista newtoniano o científico, sino la causalidad desde el punto de vista de originación dependiente, que son diferentes. Y finalmente, la tercera marca del budismo, según el Dhammapada, es anatta, que es el no yo. En el Mahayana se incluye una cuarta marca, que es nibbana, que es la cesación de dukkha. La cesación de dukkha es nibbana o nirvana. De manera que, para hacerlo un poco más global, esas son las cuatro marcas que distinguen el pensamiento budista, que son básicamente dukkha, nirvana, anicca y anatta. Siendo anatta la doctrina del no yo, la que es central en todo esto, porque finalmente del no yo es que se desprenden o, digamos, se genera dukkha, se genera nirvana y de alguna manera se genera también la impermanencia en la forma de vida. Y quizás me voy a parar un segundo a explicar esto, que creo que es importante. Para eso voy a utilizar un poco los términos kantianos de fenómeno y nómeno, que creo que son importantes. El fenómeno es todo aquello, todas aquellas actividades, todas aquellas cosas que podemos adquirir mediante los sentidos. Esos son fenómenos. Los fenómenos son básicamente sensoriales. Y los fenómenos se convierten en objetos mentales, en objetos de cognición. Esos fenómenos, los objetos de cognición, tenemos que recordar que en el budismo no solamente son objetos de cognición de los sentidos de la vista, del oído, del tacto, gustativo y del sentido de la visión, sino además la mente también en el budismo se considera un sentido, y los objetos mentales, como son los pensamientos, como son los sentimientos, como son las elaboraciones mentales en general, como son las emociones, son todos también objetos de cognición y son objetos mentales. De manera que la totalidad de los fenómenos
que son físicos y mentales, esa totalidad de los fenómenos constituye nuestra experiencia cognitiva, nuestra experiencia de todos los días, el mundo que vivimos. Y ese mundo que vivimos es la apariencia de las cosas, es lo que constituye cómo vemos, cómo apreciamos las cosas. Pero dice el Buda que detrás de eso, la naturaleza de esa apariencia, la naturaleza del fenómeno, lo que está dentro del fenómeno que no podemos ver, que no podemos distinguir con nuestras capacidades sensoriales, es aquello que Kant denomina como el nómeno. Y el nómeno en el budismo no es otro que la falta de sustancialidad de todas las cosas. No es otro que el no yo, no es otro más que anatta. Anatta es lo que es aquello que conforma la naturaleza íntima de las cosas que no podemos observar. Y nada más podemos observar los fenómenos, el fenómeno, que son los objetos de conexión. Podemos poner un ejemplo, digamos, por supuesto, no tan ambicioso como este, de lo que es el fenómeno y lo que es un nómeno en la electricidad. Nadie nunca ha visto la electricidad. Nadie nunca ha sentido la electricidad. Sentimos o vemos expresiones fenomenológicas de la electricidad. La luz, el calor de una hornilla, el funcionamiento de una máquina eléctrica o de un artefacto eléctrico. Esos son expresiones de la electricidad. Son de alguna manera la manera como la electricidad se manifiesta en el mundo físico, pero debajo de ello, intrínseco a ello, está ese fenómeno eléctrico que no es nada más que un nombre, es nada más una denominación conceptual, porque el fenómeno como tal es oculto. Es un fenómeno que no podemos de ninguna manera tocar, sentir, oler o de alguna manera imaginarnos siquiera. Es un fenómeno oculto. Y ese es el nómeno. El nómeno es el fenómeno eléctrico, el fenómeno del campo, el campo eléctrico como tal, y el fenómeno es la expresión de la electricidad en cualquiera de sus manifestaciones. De esa misma manera, en el budismo, por supuesto, de una manera muchísimo más amplia, la realidad que vivimos, la totalidad de la expresión real, la totalidad de nuestra experiencia cotidiana, de nuestra experiencia cognitiva, los fenómenos de cognición, esos fenómenos de cognición son justamente la expresión de algo subyacente, de algo interno, de algo no visible de manera directa, de algo no que está oculto a los sentidos, que es el no yo, que es anatta. De manera que dentro de las 4 marcas del budismo, anatta es la originaria de todo. Anatta es la que no se puede ver. Anatta es la que es invisible a los sentidos. Anatta es aquella que está, que forma la esencia del tejido fundamental de lo que son los fenómenos como tal. Y luego los fenómenos se expresan básicamente en la impermanencia. La impermanencia para todos es clara. La impermanencia de nuestro cuerpo, la impermanencia de nuestra mente, la impermanencia de todos los objetos y todos los fenómenos están continuamente en cambio. Esa impermanencia, a su vez, produce, esa impermanencia, a su vez, de esa impermanencia surge la inconformidad con los derivados de los fenómenos de impermanencia, y esa inconformidad es dukkha. Dukkha es la insatisfacción, que es el objetivo fundamental del budismo. ¿Qué es esa insatisfacción? Y cómo es posible hacer cesar esa desatisfacción, ese sufrimiento. Y el cesamiento de ese sufrimiento es nirvana. De manera que, nuevamente, impermanencia, sufrimiento y cese de la impermanencia en la forma de nirvana no son más que productos fenomenológicos de la esencia fundamental de la realidad, que es la falta inherente de yo, la falta inherente de sustancia dentro de lo que es la conformación del mundo mental que vivimos.
Entonces el Buda ya había sentado las bases para que entendiéramos, para que fuéramos entendiendo que esa falta de yo, que esa falta de sustancia, no solamente en el yo como yo egoico, sino en el yo de todos los fenómenos, de todas las cosas, es básicamente es el fenómeno, justamente, es el objeto a realizar por el budismo. Porque realizando ese objeto, realizando la falta de sustancia, cesan los apegos a la realidad, la cual de manera engañosa, de manera ilusoria, nos apegamos porque de alguna manera estamos constantemente imputando realidad sobre nuestra experiencia. Estamos de alguna manera siempre poniendo a las apariencias, poniendo aquello que aparece en nuestro panorama cognitivo, estamos constantemente poniendo una realidad que no tienen. Los estamos haciendo reales. Y en la medida que los hacemos reales, surgen los tres venenos del budismo, que son básicamente la ignorancia de no saber cuál es la manera de existir de las cosas, el modo último de existir de las cosas, esa es la ignorancia. Surge el apego, si lo que surge tiene realidad y yo egoicamente tengo realidad, pues entonces yo lo quiero o lo rechazo. Entonces surge el apego y el rechazo, y esos son lo que se llaman los tres venenos del budismo: la ignorancia, el apego y el rechazo. Pero la ignorancia, el apego y el rechazo surgen básicamente de no entender con claridad qué es lo que hay detrás de la expresión fenomenológica, qué es lo que hay detrás de las cosas y de la apariencia de las cosas, ¿no? En el entendido de que el yo, de que el ego, no es más nada que otra apariencia. El yo es un objeto de cognición. El yo es un objeto de cognición y es un objeto de cognición que además está designado sobre la mente y sobre el cuerpo, según la teoría budista. Y es un objeto de cognición, claro, pongámonos en la situación, por ejemplo, donde se comete una enorme injusticia sobre nosotros. Una injusticia clara, una injusticia además que de alguna manera conlleva un castigo psicológico y un castigo físico. Y se comete una injusticia. Ese sentido de injusticias, ese sentido de que se ha hecho algo injusto sobre nosotros, que todos lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida, eso es la expresión del yo. Es básicamente el ego. El ego surge para quejarse de que se ha hecho algo que no lo beneficia, que va en contra de sus intereses. Y en ese momento, el fenómeno del yo surge como un objeto de cognición en la manera de pensamientos, elaboraciones mentales, en la manera de emociones afectivas, en la manera de sentimientos. De manera que el Buda nos dice claramente, ya en la primera versión del Dharma, que toda aquella expresión fenomenológica en donde está incluido el yo y donde está incluido absolutamente el resto de las apariencias, el resto de la expresión cognitiva de nuestra experiencia diaria, carece de esa sustancia, carece de esa realidad que nosotros estamos imputando de manera artificial. ¿Mm? Y que es justamente porque estamos imputando de manera artificial, porque estamos poniendo sobre la realidad cualidades que no tiene la realidad, que sufrimos. Sufrimos porque de manera ignorante ponemos sobre nuestra experiencia una realidad, ponemos unas cualidades que no tiene, que sencillamente no tiene, ¿no? Y eso es el origen del sufrimiento. Ese es el origen del sufrimiento. Y descubrir mediante nuestra práctica tanto conceptual como nuestra práctica en el Kohin, nuestra práctica de meditación, descubrir justamente la naturaleza última de las cosas. Primero que nada, entender claramente cuál es, desde el punto de vista conceptual, que es importantísimo. Es importantísimo entender qué es la vacuidad, conceptualmente. Es importantísimo entender lo que es anatta, conceptualmente.
hay que mirarle primero, para buscar al ladrón, como decía uno de mis maestros, siempre hay que saber, siempre hay que conocer la cara, siempre tenemos que saber qué cara tiene, cómo luce su cara. Entonces, esa conceptualidad, ese estudio conceptual de la vacuidad, ese estudio conceptual de la doctrina de Anatta del Buda, nos lleva a prepararnos para la tarea más importante, que es la realización directa de la vacuidad, la asociación directa de Anatta, del no yo, tanto en la persona como en los objetos del mundo, y esa realización directa hace o produce como consecuencia la cesación de los apegos y de las aversiones, y una vez cesados los apegos y las aversiones, pues entramos en lo que se llama el estado de nirvana. Tenemos que decir también, y creo que es importante decirlo, que la base de dukkha y la base de nirvana, o la base de samsara es el compendio total de dukkha junto con el ciclo de renacimiento. La base de samsara y la base de nirvana es la misma, es exactamente la misma, que son el mundo de apariencia, es el mundo fenomenológico. El mundo fenomenológico es la base de samsara. ¿Por qué? Porque cuando adjudicamos realidad a ese mundo fenomenológico, cuando las apariencias de las cosas nos engañan, o más que nos engañan, cuando nuestro subconsciente de alguna manera adjudica realidad y nuestro consciente cree en esa realidad, es decir, nos engañamos nosotros mismos, imputamos una realidad que no tiene y después la consideramos como real. Entonces, mientras ese proceso patológico existe en todos los seres sintientes, que es nuestra prisión natural, ese proceso de imputación de realidad, entonces las apariencias generalmente producen emociones aflictivas. Y las emociones aflictivas se producen justamente por la impermanencia. Lo vamos a explicar ahora. Pero si esas mismas apariencias, si ese mundo de apariencias, ese mundo fenomenológico, si sobre ese mundo fenomenológico no imputamos una realidad que no tienen, sino vemos el mundo fenomenológico, apreciamos el mundo fenomenológico como lo que es, vacío de existencia inherente, vacío de existencia intrínseca, vacío de existencia real de su parte separada. Entonces esa misma realidad ya deja de ser samsara y se convierte en nirvana. De manera que la base de samsara y la base de nirvana es exactamente la misma. Es el mundo fenomenológico. Pero ese mundo fenomenológico, cuando lo vemos de una manera, es samsara, y cuando lo vemos de la manera como el Buda enseña, se convierte en nirvana, se convierte en el fin, en la cesación total de todas nuestras aflicciones emotivas. ¿Por qué la impermanencia es la base de dukkha? ¿Por qué la impermanencia del mundo fenomenológico, la impermanencia de nuestra experiencia cognitiva, la impermanencia del mundo es de alguna manera la base de samsara? Bueno, es algo que el Buda claramente nos lo explica, y nos lo explica cuando el Buda de manera muy precisa explica y define exactamente qué es el sufrimiento. El sufrimiento en el budismo no es una serie de cosas diversas, dispersas, de conceptos etéreos, de conceptos. El sufrimiento en el budismo es muy claro. El Buda se preocupó de una manera muy consciente de explicar el budismo de explicar el sufrimiento de manera muy precisa, porque es el sufrimiento justamente el tema fundamental del Buda. Y es el tema fundamental del budismo. Y el Buda dice que el sufrimiento se puede conceptualizar en tres grandes grupos. El primer grupo, el primer tipo de sufrimiento, es el sufrimiento físico.
pero no cualquier sufrimiento físico. El Buda dice exactamente qué tipo de evento físico es el sufrimiento. Y dice claramente que el sufrimiento es nacer, el sufrimiento es la enfermedad, el sufrimiento es envejecer y el sufrimiento es morir. De manera que el sufrimiento físico como tal está entendido desde esos 4 aspectos fundamentales de la vida. Son esas 4 experiencias de la vida. Nacer es sufrir, enfermarse es sufrir, envejecer es sufrir, morir es sufrir. El Buda en ningún caso dice que ser joven, alegre, saludable es sufrir. Eso no se menciona. El sufrimiento no es una cosa generalizada. Son eventos muy exactos en la vida, en los eventos físicos muy exactos, lo que el Buda dice que es sufrir. Y efectivamente, nacer, enfermarse, envejecer y morir son eventos propios de la impermanencia corporal. Es a través de la impermanencia que nacemos, es a través del fenómeno de la impermanencia o como consecuencia del fenómeno de la impermanencia que vamos perdiendo nuestras facultades físicas y nos enfermamos. Es a través del fenómeno de la impermanencia que nos recuperamos de esa enfermedad y volvemos a caer enfermos en otra. Es a través de ese fenómeno de impermanencia que envejecemos y es a través del fenómeno de impermanencia que finalmente morimos y es a través del fenómeno de la impermanencia que pasamos al bardo de la muerte y finalmente volvemos a renacer. Para los que creemos en el renacimiento como somos casi todos los budistas. Y el segundo grupo o el segundo tipo de sufrimiento está relacionado mucho más directamente con el sufrimiento, con la impermanencia, que es el sufrimiento, de alguna manera, el sufrimiento psicológico. Y dice el Buda claramente que no conseguir lo que queremos es sufrimiento y conseguir aquello que no queremos es sufrimiento también. Un ejemplo de sufrimiento es la pérdida de una amistad, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido. Hemos encontrado algo que no queríamos y ese encuentro produce de manera inmediatista, de manera inmediata, produce un sufrimiento de orden psicológico. También podemos no encontrar lo que queremos y no encontrar aquello que queremos, pues también produce de manera inmediatista un sufrimiento de orden psicológico. Y ese sufrimiento de orden psicológico que generalmente acompaña también al físico, porque todos los eventos de sufrimiento físico van acompañados de sufrimiento psicológico. Ese sufrimiento psicológico es producto de nuevo de la impermanencia. Es la impermanencia, es el cambio constante de causas y condiciones, es la maduración constante del karma individual de cada uno de nosotros. Es justamente ese cambio, esa impermanencia, lo que produce el primer tipo de sufrimiento y el segundo tipo de sufrimiento. Y finalmente llegamos al tercer tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento más importante en el budismo. Es el sufrimiento fundamental, es el sufrimiento realmente que capta el interés del camino budista. Un tipo de sufrimiento que podemos llamar temor, miedo. El temor bajo el cual todos los seres sintientes viven. Y ese temor no es otra cosa, dice el Buda, que la posibilidad, que todavía no está presente, de encontrar aquello que no queremos encontrar, de que pase lo que no queremos que pase, por ejemplo, nuestra muerte, o la enfermedad, o un evento desagradable en nuestro trabajo. O que no pase la posibilidad de que no pase aquello que queremos que pase, que es justamente lo contrario. Entonces, en esos eventos que están en el futuro, pero que todavía no han pasado,
ese tipo de sufrimiento que es ese temor permanente, el temor bajo el cual vivimos toda nuestra existencia, la totalidad de nuestra existencia se basa en ese temor. Estudiamos por temor, nos hacemos profesionales por temor, nos casamos por temor, tenemos pareja por temor, trabajamos por temor, alcanzamos metas mundanas por temor. Y es el temor el gran motivador de nuestra vida. Y ese temor es básicamente ese temor pervasivo, ese temor que todo, absolutamente todo lo pervade, ese temor que está en todos y cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros actos como individuos, es ese temor al que se refiere básicamente el Buda como impermanencia. Porque ese temor, ¿a qué tememos? Tememos a la impermanencia. Tememos al resultado de la impermanencia. Que el resultado de la impermanencia arroje o no sea negativo a los intereses de nuestro ego o no nos sea tan positivo como quisiéramos a los intereses de nuestro ego. Y es justamente dentro de ese cuadro, de esa descripción del sufrimiento, que la impermanencia es aquello que es el evento, es el fenómeno fundamental de la impermanencia, lo que hace que nuestra vida gire alrededor de la inconformidad. Dice el Buda, lo explica el Buda. Cuando entendemos que la impermanencia no es buena ni es mala, cuando entendemos que la impermanencia es la expresión fundamental de la naturaleza, cuando entendemos que la impermanencia no es más nada que la expresión física de la falta de realidad de todas las cosas y fenómenos, de la falta de sustancia de todas las cosas y fenómenos, esa misma impermanencia se convierte en nirvana. Esa misma impermanencia se convierte en el objeto de la felicidad. Entonces, el Buda en esto es fabulosamente claro. A partir de la impermanencia, el Buda desarrolla la doctrina del surgimiento dependiente, el famoso Pratitya Samuppada. Pratitya Samuppada está expresado en muchos de los sutras del Buda, en muchos de los sutras, en muchas de las palabras directas del Buda, y básicamente está expresado en la forma si esto es, aquello es, si esto no es, aquello no es, si esto ocurre, aquello ocurre, si esto cesa, aquello cesa. Esto y aquello, que es como se conoce el Pratitya, esto y aquello, es básicamente la enunciación de manera sencilla, como todo lo decía el Buda, de la palabra del Buda sobre la originación dependiente. La originación dependiente no es otra cosa que la causalidad. La originación dependiente no es más nada que el fenómeno de la causalidad, del cual es totalmente obvio para todos nosotros. Obvio en algunas de sus expresiones, porque la causalidad no siempre la podemos entender en sus niveles más profundos. Pero explica la doctrina budista, sobre todo la doctrina mahayana, que la causalidad, que la originación dependiente, es que absolutamente todos los eventos del instante presente, todos los eventos que ocurren alrededor de nuestra vida, todos los eventos que ocurren, que conforman la totalidad de nuestra conexión directa, de nuestra experiencia cognitiva, todos esos eventos son necesariamente efectos, resultados de causas y condiciones anteriores. De manera que nosotros, en este mismo instante, estamos viviendo no otra cosa que la maduración
de infinidad de causas y condiciones que conforman la totalidad del resultado del momento que vivimos. Y esa totalidad del resultado es la totalidad resultante de nuestra experiencia actual, de la experiencia actual sensitiva que tenemos, de la experiencia actual emocional que tenemos, de la experiencia actual cognitiva que tenemos, de la experiencia actual sensitiva, moral, mental que tenemos. La totalidad de nuestra experiencia, que es compleja, porque está dividido en, digamos, en muchos agregados diferentes, esa totalidad de la experiencia no es más nada que el resultado de la causalidad, de la originación de codependiente. Es el resultado de infinitas causas y condiciones que se remontan no solamente a lo que pasó un minuto anterior, una hora anterior, un día anterior, un año anterior. En el caso del budismo es muchísimo más ambicioso y se remontan a lo que pasó en vidas anteriores. No solamente en las vidas, en la duración de este universo, sino en las vidas que hemos tenido inclusive en universos anteriores. De manera que la originación dependiente es algo que ocurre sobre el continuo mental de todos los individuos, de todos los seres sintientes. Y la duración de esa originación dependiente no tiene tiempo, no tiene comienzo en el tiempo, no tiene una ubicación definida. De manera que la causa original de todo aquello, o las causas originales que dieron comienzo a este instante, a esta experiencia que en este momento vivimos, son indeterminadas. Solo la omnisciencia de un Buda puede entender esas causas. O por lo menos es lo que es dicho. De manera que esta originación dependiente, que está basada en causas y condiciones, es la naturaleza misma, es el tejido mismo de la impermanencia. La impermanencia no es más nada que la maduración instantánea de ese conjunto de causas y condiciones. Cuando ese conjunto de causas y condiciones maduran instantáneamente, conforman nuestra experiencia y como seres sintientes conforman lo que se llama nuestro karma. ¿Por qué nuestro karma? Porque ese conjunto de experiencias, ese conjunto de maduración de causas y condiciones del instante presente está ocurriendo sobre el yo, sobre el ego designado en el cuerpo y la mente. Mientras exista ese yo, mientras exista un ego sobre el cual la causalidad madure y sienta que esa causalidad es real, que sienta de alguna manera que todo aquello que está ocurriendo para su beneficio o para su no beneficio, en ese mismo orden de ideas, pues ocurre samsara o ocurre nirvana. Eso es un modo de causalidad. Hay otro modo adicional de dependencia, que es un modo un poco más, digamos, más sutil, que es la llamada dependencia merológica. La dependencia merológica es la dependencia de partes y todos. Las cosas y los fenómenos no solamente dependen de causas y condiciones, también dependen de las partes en las cuales están formados. De manera que una mesa, por ejemplo, para ser llamada mesa, o una silla para ser llamada silla, o un jarrón para ser llamado jarrón, tiene una serie de componentes que forman ese jarrón o que forman esa mesa. Esas partes, ese todo, no puede llamarse un todo sin sus partes, y esas partes a su vez no se pueden llamar partes, sino conforman un todo. Cuando tenemos un jarrón y se cae al suelo,
tiramos al suelo y se parte, deja de ser un jarrón y se convierte en un conjunto de partes. Y esa parte se vuelve de nuevo una parte individual, pero si esa parte la volvemos a romper, se compone a su vez de un número de partes. Y si cualquiera de esas partes las volvemos a seccionar, se convierte en un número de partes, y eso llega ad infinitum. De manera que el budismo dice que nunca vamos a encontrar una unidad que no sea divisible, que no vuelva a ser nuevamente divisible, que no dependa en sus partes, y eso no es más nada que una confirmación de la actualidad científica. Realmente que en la actualidad científica no se puede dividir las cosas infinitamente, porque cuando se llega al nivel cuántico, ya las cosas dejan de ser indivisibles y las cosas se vuelven estadísticas. Ya no hay nada, ya no hay nada palpable a nivel cuántico. Y si bien la ciencia física, y sobre todo la ciencia cuántica, ha gastado billones y billones y billones y billones en conseguir esa partícula fundamental, esa partícula que haría, que serviría como la partícula divina, la partícula de Dios prácticamente, que serviría como la base de la materia, o sea, la base de agregación de la materia, digamos, sobre esa partícula se puede levantar el resto del mundo material mediante agregación de esa partícula. Si pudieran conseguir esa partícula, pues dirían, no, la realidad sí es real. Aquí está la realidad, aquí está la partícula que forma nuestra realidad física. Esa partícula no existe, ni se podrá encontrar nunca. El Buda, que fue el mayor científico de la historia, ya hace 2500 años, dijo claramente que esa partícula es inexistente, porque la realidad no tiene sustancia. Y finalmente hay otro tipo de dependencia, que es una dependencia muchísimo más sutil, un tipo de dependencia que entenderla no está al alcance de todos, que comprenderla adecuadamente no es un proceso obvio, ni un proceso sencillo, que es la llamada dependencia mental. Y en la dependencia mental podríamos pasarnos el resto de esta charla, pero la dependencia mental es un elemento fundamental en el estudio budista, en la filosofía budista. Y la dependencia mental es sencillamente que ya que la mente todo lo precede, nuestra experiencia cognitiva, los fenómenos que aparecen en nuestra experiencia cognitiva, las apariencias que aparecen, que surgen en nuestra experiencia cognitiva, dependen de nuestra mente, dependen que las nombremos, dependen que las identifiquemos y que le pongamos un nombre, una etiqueta para que sean algo. Y ese es un tipo de dependencia absolutamente sutil. Todo lo que nos rodea, la totalidad del mundo que nos rodea, la totalidad de las apariencias, la totalidad de esas realidades supuestamente externas que hay, depende de nuestra mente, primero que nada, para ser percibidas, para ser reconocidas y para ser nombradas. Porque sin ese proceso, nada existe, nada podría existir. Si no hay conciencia de un objeto, el objeto sencillamente sería inexistente. Si no hay una percepción de ese objeto, sería inexistente. Y finalmente, si ese objeto, la mente no lo nombra y le asigna características, esto no es de un tema de esta conferencia, la falta de características o la vacuidad como la falta de características de todas las cosas. Eso es algo que vamos a ver seguramente en un curso que estamos promocionando. Pero el nombrar ese objeto,
el poner una etiqueta sobre ese objeto, el hacer de ese objeto una base de designación y designarlo conceptualmente es lo que da vida real a ese objeto, real imputada, porque no solamente ponemos un nombre, también ponemos algo que no tiene el objeto. Ningún objeto tiene nombre, ningún objeto tiene una etiqueta, es algo impuesto por nosotros. No solamente ponemos la etiqueta, sino antes de poner la etiqueta, le hemos puesto a ese objeto realidad separada, realidad sustancial, separada de la mente que lo designa. Y esto, según el budismo, sobre todo según el budismo mahayana, es el tercer tipo de dependencia, de manera que la originación dependiente tiene estos 3 grados, digamos, o estos 3 grados de sutileza con respecto a cómo las cosas emergen, cómo las cosas surgen. El primero es debido a causas y condiciones, el segundo es dependencia meriológica, como partes y todos, y el tercero es la dependencia mental. Y todas estas declaraciones que de alguna manera formula la doctrina del surgimiento dependiente son declaraciones positivas. Positivas en el sentido de que dicen que hay algo. Existen causas y condiciones. Existe dependencia de partes y todos. Y existe designación conceptual. Vienen por la vía positiva. Y la designación dependiente, dice el Buda, no es otra cosa diferente a anatta. La designación dependiente no es diferente de anatta, no es diferente de la falta de realidad de las cosas, de la vacuidad de las cosas. No es diferente, es exactamente lo mismo. Solamente que a la falta de realidad de las cosas entramos por una vía diferente. No por la vía del surgimiento dependiente, que según los grandes filósofos budistas es el rey de los razonamientos. La designación, el surgimiento dependiente es la manera suprema de entender la vacuidad. La vacuidad de manera directa, de manera, digamos, algo intuitiva y de manera sin mayores complicaciones, dejando quizás como complicación los temas de designación mental o dependencia mental. Sin embargo, anatta, sin embargo, la vacuidad, sin embargo, sunyata o mahasunyata tiene una aproximación diferente. ¿Cómo entendemos la vacuidad? Y en el budismo mahayana, sobre todo en el budismo Madhyamaka, en la escuela Madhyamaka, que es la escuela del camino central, lo cual vamos a hablar de eso un poco ahora, esa aproximación a anatta, esa aproximación a la vacuidad, también se hace de manera progresiva. Se hace primero conceptualmente y paralelamente a su entendimiento conceptual, también se va trabajando su concepción, su realización directa. La realización directa, el producto, el resultado de la realización de la vacuidad es la sabiduría. La sabiduría que es lo contrario de la ignorancia. Y esa sabiduría, esa gran sabiduría, no es otra cosa, porque en el budismo la sabiduría tiene un significado muy preciso, es la sabiduría que reconoce el modo de existencia última de todas las cosas y fenómenos. Y esa sabiduría se llama prajna. Es la palabra sánscrita para sabiduría, prajna. Y el prajna paramita no es
otra cosa que la perfección de la sabiduría. El praña paramita no es otra cosa que ese proceso conceptual por una parte y ese proceso de no conceptual en el cojín por otra parte, de poder realizar tanto de manera conceptual indirecta e inferencial como de manera directa la vacuidad o la manera, el modo de existencia último de todas las cosas y fenómenos. Entonces, conceptualmente, ¿cuál es el proceso conceptual? ¿Cómo el Madhyamaka establece el proceso conceptual de la comprensión de la manera última de existir de las cosas? Primero, empieza con lo que yo llamo la gran revolución del Buda. La gran revolución del Buda. En los tiempos del Buda, recordemos que el Buda viene de una familia de brahmines. El Buda se crió, el Buda se formó en la tradición hinduista. Y las tradiciones hinduistas, la vedántica, la jainista, la de Adi Shankara, la de Advaita Vedanta, todo el conjunto de tradiciones hinduistas que es muy grande, o sea, tiene muchas corrientes diversas. Al final, su realización fundamental es la realización de Brahman, es la realización de una sustancia real que es el todo. Solamente existe Brahman. Solamente Brahman existe, es el resultado de las tradiciones hinduistas. Y ese solo existe Brahman implica que el mundo no existe, que el mundo es sencillamente el resultado de la manifestación de Brahman como no realidad, como ilusión, como maya. Y dice el Buda, no, eso no es así. La realización última de las cosas es que nada existe de manera sustancial. Nada existe unitariamente, nada existe permanentemente, nada existe incondicionalmente. Nada existe libre de causas y condiciones, nada existe libre de impermanencia, nada existe libre de ser dividido. Esas son las tres caracterizaciones primeras de lo que significa, desde el punto de vista del budismo, la falta de realidad, la falta de sustancialidad. Nada, absolutamente nada, dice el budismo. Existe, como dicen las tradiciones hinduistas, y no, ni mucho menos estoy, y disculpen que estoy utilizando la tradición hinduista para explicar la budista, quizá no debería hacerlo, pero nada existe en ninguna de esas maneras. Nada existe unitariamente por sí mismo, indivisiblemente. Digamos, las cosas siempre son divisibles porque dependen de partes y todos. Nada existe incondicionalmente, es decir, libre, no sujeto a causas y condiciones. Nada existe de esa manera. Y finalmente, nada existe de manera permanente. Entonces, ese es cuando entendemos, y son básicamente conceptos más o menos intuitivos. Quizás desde el punto de vista científico, muchos de esos conceptos habría que pulirlos, pero la ciencia está de acuerdo, nada existe de esa manera. Nada existe con esas tres condiciones. Y entender el yo y entender las cosas del mundo bajo esa perspectiva que ninguna existe de esa manera, es el comienzo conceptual de entender la vacuidad. Es el comienzo fundamental de entender Anatta. No nos quedamos ahí. Ese es el primer paso. Hay un paso subsiguiente que es más sutil, que es quizás más difícil de entender, donde se necesita más esfuerzo intelectual y más esfuerzo desde el punto de práctica para poderlo entender, que es la existencia de las cosas
como sustanciales y autosuficientes. Eso es ya más complicado. Nada, mucho menos el yo, el ego, existe de manera sustancial y nada existe de manera autosuficiente. Y esos dos conceptos de sustancialidad y de autosuficiencia son conceptos que son más elaborados, son conceptos que son más finos, son conceptos que son más sutiles que los tres primeros conceptos de incondicionalidad, unicidad e impermanencia. Entonces, una vez que se entiende que nada existe de manera autosuficiente, y el ego tampoco existe de esa manera, una vez que se entiende que nada existe de manera sustancial, y el ego no existe de manera sustancial, hemos profundizado nuestro conocimiento intelectual de la manera del modo último de hacer las cosas, y hemos profundizado también nuestro entendimiento no conceptual. Eso se hace a través de un entrenamiento. Y finalmente, hay un tercer estadio, que es todavía aún más fino, que es aún todavía más sutil que existir de manera sustancial y autosuficiente. Y ese último, ese estadio, digamos, más sutil, es existir de manera intrínseca. Es decir, ya no existo de manera no condicionada, no permanente, no unitaria. Ya no existo de manera sustancial y de manera autosuficiente, pero tampoco existo de manera intrínseca. ¿Qué significa existir de manera intrínseca? La intrinsicidad es esa manera especial de existir que tienen todas las cosas. Por ejemplo, si tomamos una naranja, la naranja tiene una cantidad de elementos que lo hacen una naranja, que la hacen diferente a una mandarina, o lo hacen diferente a un cambur, o lo hacen diferente a un mango, o lo hacen diferente a una guanábana, o a una manzana. La naranja tiene una serie de elementos que conforman, que le dan una personalidad muy específica en la naranja. Hay una especie de naranjalidad en la naranja. Hay algo que la naranja lo hace ser naranja, que lo hace distinto a todo, que le da esa personalidad específica, esa intrinsicidad que tiene la naranja. Y el budismo nos dice, no, señor. Ese grupo de características que hacen que la naranja tenga esa intrinseicidad de ser naranja, esa naranjalidad de la naranja, es también imputada. Esas características no existen del lado de la naranja. Esas características es nuestra mente la que las imputa y las pone sobre la naranja. La naranja no tiene sabor per se, ni tiene olor per se, ni tiene estructura, ni tiene textura per se. Porque la textura, el olor, el sabor, la apariencia de la naranja aparecen en nuestra experiencia cognitiva. Aparecen como imágenes, como olores, como sabores, pero no están del lado de la naranja. Están del lado de nuestra mente. Del lado de la naranja, la visión de la naranja, o la imagen de la naranja, entran, según la ciencia, entran como una lluvia de fotones en nuestra retina. El olor de la naranja entran como moléculas que impactan nuestras células sensoriales en la nariz. El sabor de la naranja igualmente son moléculas, son unas moléculas específicas que impactan centros sensoriales en nuestro gusto. La textura de la naranja no es más nada que diferentes expresiones de presión sobre nuestra piel cuyo nuestro sistema central periférico recoge y también lleva a nuestro cerebro.
De manera que la conformidad, nuestra percepción de la naranja, es a través de una serie de intermediarios externos que adquirimos sobre los sentidos, que adquirimos a través de los sentidos. Y es en nuestra mente donde de manera mágica, maravillosa, estupenda, se forma ese compendio de la experiencia, que son los sabores, los olores, las imágenes. No hay olor en la naranja, no hay sabor en la naranja, no hay textura en la naranja. Todas ellas son imputadas mentalmente. Todas ellas dependen de nuestra mente. La mente es primero que nada, dice el Buda. Todas ellas dependen de nuestra mente para que cobren vida en nuestra experiencia. De manera que esa intrinsicidad de las cosas, esa manera de ser intrínseca, tanto del ego como de los elementos de la experiencia, está sumamente ligada con la dependencia mental, con el grado de sutileza último de la originación dependiente. En ese punto la originación dependiente parece tocarse con la vacuidad, con anatta. Y en ese punto, justamente en ese punto de unión entre los fenómenos dependientes y la falta de intrinsicidad de las cosas, la falta de realidad de las cosas, ese punto es el punto medio. Es el punto medio del camino del medio. Es el punto único posible de existencia de todas las cosas. En el punto en el que son originados dependientemente a través de nuestra imputación mental y son vacíos totalmente de existencia inherente, intrínseca, de su lado separado. Y el budismo Madhyamaka, a través de este sistema de estudio, de este sistema de trabajo, puede llegar exactamente a ese punto donde por dos ángulos totalmente diferentes se junta la originación dependiente, que es una expresión positiva, se junta con la falta de existencia inherente, que es una expresión básicamente negativa. Es negativa porque es una negación. Estamos negando la existencia inherente de las cosas. Y en esa negación no estamos afirmando nada, sencillamente estamos negando. Ese punto medio, ese punto del camino del medio, donde se junta la verdad relativa y la verdad absoluta, donde se hacen una sola cosa, una sola esencia, aunque después tienen dos destilados diferentes, el destilado relativo de nuestra experiencia cognitiva y el resultado absoluto, que es el nómenon del fenómeno de la dependencia, el fenómeno de la expresión manifiesta de todas las cosas. Ese punto es el punto justamente entre la existencia real, la cual sabemos que no existe, y la no existencia, el chasco de la no existencia. Por un lado tenemos la existencia total y absoluta, como un ser unitario, independiente y permanente, existencia absoluta, casi atributos de Dios o de Brahman. Y del lado opuesto tenemos la falta absoluta y total de existencia, la no existencia. Ambos son extremos ontológicos, ambos son extremos de existencia. Ambos son extremos.
Y esos extremos, el Buda dice, olvidémonos de los extremos. Los extremos no existen, porque nada existe o nada no existe de manera real. Quitemos los extremos. Quitemos los puntos de referencia. Quitemos el carácter ontológico a todas las cosas y fenómenos y sencillamente tratemos de entender el punto medio de existencia de las cosas. Y ese camino del medio, ese punto medio, es justamente el resultado de nuestra comprensión intelectual por una parte y de nuestra práctica diaria como budistas por la otra. Bueno, creo que estoy más que pasado de la hora. Quizás me excedí un poco con las cosas que quería hablar. Pero bueno, con esto, y ya bastante pasado de la hora, pues doy por terminada esta charla. No sé si hay comentarios, preguntas que quieran formular. En todo caso, todos estos temas los vamos a ver con un tremendo detalle, o con mucho más detalle, en el curso de filosofía budista que va a dictar el instituto en el próximo año. Así que bueno, nada, le dejo la palabra a Winston o Marina y que... Sí. Sí, Antonio, muchísimas gracias. No te preocupes por el tiempo, es que estos espacios los dedicamos a esto y muy, muy clara, muy bien expuesta la conferencia. De verdad que sí, te felicito y bueno, yo creo que los participantes, si, como siempre, vamos a dar un espacio a unas preguntas, pueden hacerlo vía el micrófono o el chat. En el chat hay que leerlas, yo las leería para que queden grabadas, porque el chat no queda grabado en el video. Entonces, si alguien hace preguntas para referencia de otros que vean la clase después, entonces no la van a ver, pero entonces yo la leería, ¿no? Bueno, bienvenidos a participar en esta sesión. Podemos dar unos 20 minutos, 15 minutos, no sé, lo que dé un poco la sesión. Y sí, bueno, ratificar un poquito el tema de que el curso se va a dar el año que viene. Filosofía, elementos de filosofía budista, ¿no? Así es, Antonio. sí. Ok, ok. Bueno, había una pregunta en el chat que surgió cuando estabas dando la conferencia de Carolina Giraldo, que dice, Antonio, el rechazo visto desde la no aceptación. Creo que era el momento en que estabas hablando acerca el rechazo en el sufrimiento, en uno de los niveles del sufrimiento. A ver si se entiende el contexto de la pregunta. ¿Tú lo entiendes, Antonio? Bueno, yo entiendo el rechazo. El rechazo no es otra cosa más que la adversión. El rechazo hacia un evento, hacia una emoción, hacia un pensamiento. El rechazo no es otra cosa que, que de alguna manera designar un evento, designar ese evento como algo que va en contra de los intereses de nuestro yo, que va en contra de los intereses del ego. Todo aquello que vaya en contra de nuestros intereses, en contra del interés del yo, en contra del interés del ego, tendemos a rechazar. Ese rechazo es sufrimiento en sí. La aversión es sufrimiento. Y justamente el Buda nos dice, o la palabra del Buda dice, el conceptuar un evento de cualquier tipo, sea físico o mental, como algo que va en contra de los intereses del yo, provoca aversión, provoca sufrimiento y básicamente provoca aversión y provoca sufrimiento porque de manera inconsciente estamos poniendo sobre ese evento, estamos poniendo existencia real, estamos adjudicándole una característica que no tiene.
Estamos poniendo sobre ese evento una cualidad, un conjunto de cualidades que ese evento no posee. El evento, ese evento, cualquiera que sea, su naturaleza fundamental es anatta. Su naturaleza fundamental es vacuidad, es sunyata. Y en la medida en que no lo veamos de esa manera, los eventos van a provocar, no solamente van a provocar adversión, van a provocar apego. Y tanto adversión como apego son sufrimiento, ¿no? Eso es como yo entiendo el rechazo. El rechazo es en sí sufrimiento, y el rechazo lo rechazamos siempre porque es un evento que va en contra de los intereses, de la supervivencia del ego, de los intereses del yo. Y se entiende el evento como algo real, como algo que está sucediendo en realidad, que está afectando la realidad del yo, del ego, sencillamente de un fenómeno que no tiene ningún tipo de realidad. No sé si está clara. Ok, entonces, sí. Bueno, pensamos que sí, ¿no? Hay una pregunta de Santos Michelena que dice, si la imputación mental es diferente a la del cambur, bueno, aquí vamos en el tema de los conceptos porque hay muchos lugares que no saben lo que es un cambur, pero viene siendo una banana o una fruta. En Venezuela el cambur es una fruta, familia del plátano. Aunque esa diferencia reside en la mente, ¿qué es lo que la produce? Ah, esa es la pregunta de las preguntas. Esa es la gran pregunta. Tú estás preguntando cuál es la causa originaria de todo. Y la respuesta es que esa causa originaria de todo tampoco tiene existencia real. Pero básicamente, lo que produce nuestra experiencia es nuestra conciencia. Nuestra capacidad consciente, nuestra capacidad de conocer, es lo que produce la experiencia. Si tú no conoces, si en ti no surge la experiencia como tal, es imposible que haya experiencia. La tienes que conocer. Hablar de experiencia es hablar de conocer la experiencia. ¿Okay? Y es esa conciencia, es justamente bajo ese aspecto fenomenológico de la experiencia surgiendo en nuestra conciencia, es justamente cómo el mundo y las apariencias surgen, ¿no? Más de esta pregunta en el curso de budismo, de filosofía budista. Ok, hay un comentario, me parece que es de Jorge Nicolini, no sé si es comentario o pregunta, pero pareciera comentario. La vacuidad se observa en el estudio de la física de las partículas, donde todo es completamente distinto a la aparente realidad. Eso, bueno. Sí, es un comentario. Es una manera de vacuidad. Es un modo de vacuidad, que es la vacuidad física, por decirlo de alguna manera. La vacuidad física, el budismo dice que la vacuidad física no es diferente a la vacuidad mental. Pero recordemos que en el budismo, si bien la vacuidad física la podemos utilizar como ejemplificante, como un ejemplo, como esclarecedor del concepto, lo que realmente nos interesa es el Mahasunyata, es la gran vacuidad, que es la vacuidad de la mente. Es entender la vacuidad del proceso de la mente, el fin último del estudio budista. Pero sí, sin duda alguna, la vacuidad física es ejemplificante, es un ejemplo. La vacuidad física no es diferente de la vacuidad mental en esencia, pero sí es diferente en su manifestación. Ok, tenemos una pregunta de Mayra. En alguno de los versos gemelos, esto es en el mapa, se dice que quien actúa con intención negativa
lo acompaña como si fuera la rueda de la carreta que jala el buey. Ese es uno de los versos del Lamap. Bueno, palabras más, palabras menos. ¿Podría explicar esta metáfora? Sí, cómo no, por supuesto. Bueno, traté de explicarla al principio de la conferencia, empecé de hecho la conferencia con eso, pero básicamente esta metáfora lo que está hablando es de la causalidad, ¿no? La causalidad budista, que está expresada en la doctrina del karma, básicamente dice que mentalmente los resultados que obtenemos, los resultados que se obtienen, los efectos que se obtienen de las acciones que se ejecutan, tienen la misma calidad de la acción ejecutada. Y fíjense que no estoy utilizando aquí negativo ni positivo, bueno o malo, sino misma calidad, porque para el karma, desde el punto de vista del karma, positivo y negativo no tiene ningún sentido. Positivo y negativo es desde el punto de vista del yo, pero no desde el punto de vista de la causalidad. Para la causalidad, negativo o positivo sencillamente es el efecto que produce una acción. Y ese efecto tiene la misma cualidad. Si la acción que produce ese efecto es una acción positiva, calificada positivamente, con intenciones positivas, con intenciones de beneficio a los seres sintientes, si esa acción es positiva, produce un efecto, produce una reacción que tiene la misma cualidad de la acción que lo produce. El resultado también es positivo. Si esa acción se produce o si esa acción se ejecuta con una intención negativa, entonces el resultado que se obtiene en algún momento, inmediato, menos inmediato, en otra vida, en otro universo, pero el resultado que se obtiene de esa acción, si es negativa, tiene la misma cualidad y ese resultado también es negativo. De manera que el karma nos asegura, la ley universal del karma nos asegura que toda acción produce un resultado de la misma calidad. Y básicamente eso es lo que quiere decir el Buda en los versos gemelos. Solamente que lo hace de manera seccionada. Si realizamos una acción con intención positiva, viene felicidad. Si realizamos una acción negativa, viene sufrimiento. ¿Okay? ¿Quién es feliz y quién sufre? El yo, el ego. Ok, tenemos una pregunta de Tadeo Tolosa que dice, por favor, ¿podría aclarar con algún ejemplo los términos de sustancial y autosuficiente? Ok. Los términos sustancial y autosuficiente es básicamente se refieren en gran medida, en el estudio budista se refieren en gran medida al yo, al fenómeno del yo, al fenómeno del ego. Cuando el ego es conceptualizado como un Atman, como un alma, Atman, que el término Atman es el término brahmánico, ese alma, ese Atman, es una entidad que es permanente, indivisible y no condicionada y no depende de los agregados, no depende del cuerpo, está separada del cuerpo, habita separada del cuerpo. El cuerpo no tiene ninguna influencia en esa unidad, en ese Atman. El Buda dice que no es Atman, que es Anatman. El Buda dice que no existe Atman. Y el grado siguiente de poder entenderlo es a través de una entidad que sí está en los agregados. Una entidad que ya sí está en los agregados, forma parte de los agregados. Recordemos que los agregados son los 5 agregados, que son
el cuerpo, el sistema cuerpo-mente, y recordemos que es el agregado corporal, el agregado físico, el agregado de las percepciones, el agregado de las sensaciones, el agregado de los eventos mentales o de las, digamos, de toda la elaboración mental, y finalmente el agregado de la conciencia, ¿no? Rupa, Vedana, Sanya, Sankara y Vijnana. Esos son los agregados. Y en el caso del ego, del ego designado sobre los agregados, en ese caso el ego, si bien ya no es ya no es un alma, ya no es un atman, sigue habiendo un ego que aunque ya no es un atman, es un ego que es autosuficiente por una parte y por otra parte es sustancial. ¿Qué quiere decir sustancial? Que existe. Y muchas veces, digamos, si en la medida que vamos, no sé si aquí alguien cree en que tenemos un alma, ¿no? Digamos, evidentemente no es un término budista, ni es una creencia budista, pero en términos cristianos, por ejemplo, se cree en un alma que es separada del cuerpo. Cuando se muere, el cuerpo va por un camino y el alma va por otro camino. En el budismo no. Entonces, cuando ya no creemos como budistas en el alma, no creemos en el alma, pero seguimos teniendo un ego, seguimos reaccionando, digamos, al ego. Y ese ego, que ya no es, ya está separado, que ya está en los agregados, que ya no está separado de los agregados, ese ego lo sentimos como algo que es sustancial, porque está ahí, lo sentimos. ¿Ah? Si nos echan la culpa de algo que no cometimos, saltamos, nos irritamos. Cuando alguien toma una acción agresiva contra nosotros, reaccionamos. Es un ego sustancial y es autosuficiente. Es autosuficiente en el sentido de que aun cuando está designado, cuando están designados en los agregados, sigue siendo suficiente, sigue siendo una entidad autónoma. Y en ese sentido es que se habla de una unidad o de una entidad que vive en los agregados, en los agregados que en algún momento desaparecen, ¿no? En los agregados impermanentes. Entonces, esa entidad que vive sobre los agregados impermanentes y que no es un alma, es justamente la entidad que es autosuficiente y sustancial. Ok, y bueno, ya como una última pregunta, Doris Jiménez dice, ¿de qué manera Paticca-Samuppada no es simplemente una cadena de causas que producen consecuencias? No, No sé si se pues, entiende la pregunta. bueno, sí, Paticca-Samuppada es una cadena de causas y condiciones, una cadena interminable, cuyo origen, como hemos explicado, es anterior al tiempo, es atemporal, es una cadena sin tiempo, con tiempo sin comienzo, y esa cadena justamente de causas y condiciones es a lo que se refiere el Buda con su doctrina de sufrimiento dependiente, ¿no? Eso es causalidad. Paticca-Samuppada es causalidad. Causalidad budista, no causalidad newtoniana, como explicamos. No es la causalidad de que si suelto una manzana, la gravedad la trae. Eso es causalidad física. La causalidad budista no es inmediatista. La causalidad budista entendemos que trasciende vidas y que trasciende inclusive vidas del universo. ¿Okay? Y en ese sentido es que la causalidad budista obedece a un sinnúmero de causas, a un infinito número de causas que ocurren en un infinito espacio de tiempo y que están a su vez influenciadas por un infinito número de condiciones. Entonces, eso es lo que es la causalidad budista, básicamente. Y a eso se refiere ese Paticca-Samuppada.
Bueno, Pero sí, Antonio, yo creo es que causalidad. sí, no tenemos más preguntas por acá ni en el chat. No sé si tengamos alguna más. Pero bueno, agradecido en nombre del instituto por tu participación y esfuerzo. Siempre pues es bastante. Y bueno, entonces quedamos atentos. El curso lo publicitaremos, digamos, lo montaremos en la página a su debido momento. Y nada, que la gente esté pendiente y del canal de YouTube para futuros eventos y por supuesto. Pues muchísimas Ok. gracias, Antonio, Bueno, agradecido. Y muchísimas bueno, gracias a todos. este, Muy agradecidos a todos, tanto a los patrocinadores del evento como a todos los asistentes. Y bueno, esperamos seguirnos viendo en un futuro. Gracias a todos. claro que sí. Gracias, Gracias. Antonio.